En el capítulo anterior aprendimos cómo se construye un circuito eléctrico básico, es decir, uno que solo contiene una fuente de tensión y una sola carga. En este capítulo estudiaremos circuitos que contienen más de una carga. Además, nos concentraremos en los circuitos que tienen sus cargas conectadas en serie. En esta primera lección aprenderemos el comportamiento de las resistencias conectadas en serie. ¿Me acompañas? Siempre que se conectan resistores extremos con extremo, se dice que están conectadas en serie. Si todas las resistencias de un circuito están conectadas extremo con extremo de manera que exista un solo camino para el flujo de corriente, estas resistencias forman un circuito en serie. Para que un circuito en serie esté completo, no basta con tener los resistores en serie, hace falta una fuente de tensión para que el circuito pueda funcionar. Cuando se conectan resistencias en serie, el valor resistivo total del conjunto es igual a la suma de los valores individuales. Esto es cierto para 2, 3 o más resistencias conectadas en esta forma. La resistencia total de un conjunto de resistores conectados en serie se representa como RT y es igual a la suma de los resistores individuales tal como se mencionó anteriormente. Obviamente, si los resistores conectados son del mismo valor, bastará multiplicar el valor de uno de ellos por su cantidad. Ahora veamos un ejemplo. Supongamos que en el arreglo de la figura en pantalla R1 vale 100 ohms, R2 vale 150 ohms y que R3 es 120 ohms. ¿Cuál será el valor de la resistencia total? Por simple suma obtenemos que resistencia total es igual a R1 más R2 más R3, es decir, 100 más 150 más 120, lo que da un total de 370 ohms. Hay dos aclaraciones que debo hacerte como corolario de lo que aprendimos en este ejemplo. 1. Si los resistores se conectaran en serie, pero en otro orden, por ejemplo, primero el de 150 ohms, luego el de 120 y finalmente el de 100 ohms, el valor de la resistencia total seguiría siendo el mismo, 370 ohms. 2. En la práctica, el trabajo de oposición que realizan estos tres resistores conectados en serie es el mismo que haría una sola resistencia de 370 ohms. ¿Me di a entender? Siempre que un circuito eléctrico emplee más de un dispositivo, se deberá contar con un sistema que nos permita identificar a cada uno de ellos, así como sus valores. Por ejemplo, si conectamos tres resistencias en serie, cada una de ellas deberá indicarse como R1, R2 y R3. Asimismo, las intensidades y caídas de tensión o voltajes en cada una de ellas deberán emplear el mismo subíndice. Una buena forma de resumir lo que acabamos de aprender acerca de las resistencias en un circuito en serie es poniéndolo en forma de ecuación. La resistencia total en un circuito en serie es igual a la suma de los valores de las resistencias parciales. Muy fácil este tema, ¿verdad? Te veo en la siguiente lección. Hola de nuevo, en esta lección aprenderemos cómo se comporta la intensidad de corriente en un circuito en serie. En un circuito en serie, el flujo eléctrico puede seguir un solo camino. Esto significa que la corriente es igual en cualquier parte del circuito. Si conectamos amperímetros a lo largo del circuito, todos indicarán la misma intensidad de flujo. Expresado lo anterior en una fórmula, la intensidad de corriente en un circuito en serie sigue la regla que te muestro en pantalla. En esta expresión, el primer término, o IT, representa a la intensidad que proporciona la fuente y se lee como intensidad total. El último término, o IN, significa que esta regla se verifica para cualquier número de cargas eléctricas. Si las tres pequeñas lámparas de la figura que te muestro en pantalla fueron fabricadas para operar con intensidades de corriente distintas, una quizá encienda levemente, otra lo hará correctamente y la otra quizá lo haga en forma excesiva, porque la intensidad a través de cada una será la misma. Nota en la figura que los tres amperímetros están insertados en serie con las lámparas y que cada uno de ellos indica una intensidad de corriente igual a 0.5 amperes. ¿Por qué?
Pues simplemente porque el circuito está conectado en serie y existe un solo camino para los electrones. Una buena forma de resumir lo que acabamos de aprender acerca de las intensidades de corriente en un circuito en serie es poniéndolo en forma de ecuación. La intensidad de corriente que proporciona la fuente de alimentación en un circuito en serie o intensidad total tiene el mismo valor en cada uno de los elementos del circuito. Ahora que ya conocemos más sobre la intensidad de corriente en un circuito, pasemos a la siguiente lección. ¿Qué tal? En esta lección aprenderemos sobre el comportamiento del voltaje en un circuito en serie. ¿Vamos? En un circuito en serie, el voltaje que proporciona la pila se conoce como voltaje total y se expresa como ET. A esta tensión se le conoce también como aumento de voltaje o de tensión. En el circuito que te muestro en pantalla, el voltaje es el que proporciona la pila o batería que se encuentra hasta abajo. A lo largo de un circuito en serie, cada resistencia tomará una parte del voltaje que proporciona la pila. Estos voltajes utilizados por cada resistor se conoce como caídas de tensión y son proporcionales al valor de cada resistencia. Así, el resistor de valor más alto provocará la caída de tensión más alta, el de valor más pequeño provocará la caída de tensión menor. En la figura, los tres resistores son del mismo valor, pues cada uno de ellos toma 2 de los 6 volts que proporciona la batería. El primer voltímetro solo está midiendo la caída de tensión en R1, es decir, 2 volts. El segundo voltímetro está midiendo la caída de tensión en R1 y R2, o sea, 4 volts. Y por último, el tercer voltímetro está midiendo las 3 caídas de tensión, o sea, 6 volts. En cualquier circuito en serie se verifica la siguiente regla. Voltaje total es igual a la suma de los voltajes presentes en el circuito. Esto significa que el voltaje de la fuente se divide proporcionalmente entre los resistores del circuito en serie. El de mayor valor resistivo tomará más voltaje y viceversa. Esta fórmula también explica que en un circuito en serie la suma de caídas de tensión es igual a la suma de los aumentos de tensión, es decir, al voltaje de la fuente o fuentes, pues a veces son varias. Ahora veamos estos dos circuitos. El primer circuito tiene un flujo normal de corriente, mientras que el segundo tiene un puente, en paralelo al resistor de carga. Dicho puente elimina el valor resistivo de la carga y constituye un cortocircuito. Cuando se produce un cortocircuito en un circuito simple, la resistencia total se vuelve tan pequeña, esencialmente igual a 0 ohms, que fluye una gran cantidad de corriente. Un buen resumen de lo recién aprendido acerca de los voltajes en un circuito en serie es la siguiente ecuación. El voltaje que proporciona la fuente de alimentación en un circuito en serie o voltaje total ET es igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos del circuito. Ahora que ya conocemos el comportamiento de los principales componentes de un circuito, cuando se los conecta en serie aprenderemos a resolver un circuito de este tipo. Te veo en la próxima lección. Hola, en esta lección aprenderemos a resolver un circuito eléctrico en serie. ¿Comenzamos? Cuando tenemos necesidad de resolver un circuito eléctrico, debemos preguntarnos: ¿qué es lo que estamos buscando y qué es lo que tenemos que hacer? La respuesta básica surge de la ley de Ohm. De acuerdo con esta ley, ¿cuántas y cuáles variables existen en cualquier circuito? Sabemos que son 4 variables: voltaje, resistencia, intensidad de corriente y potencia. De acuerdo con esto, resolver un circuito es simplemente encontrar los valores desconocidos de voltaje, corriente, resistencia y potencia de todo el circuito y de cada parte del mismo. Para resolver un circuito tendremos que seguir los siguientes pasos. 1. Analizar qué datos poseemos. Si contamos con una tabla resumen, el trabajo se facilita y aclara grandemente. 2.
Decidir en qué parte del circuito vamos a trabajar o si empezaremos calculando los valores totales del mismo. 3. Por lo general, deberemos empezar por los valores totales. Al empezar a resolver un circuito, siempre es buena idea crear una tabla como la que te muestro en pantalla, en la que podamos anotar los valores con los que contamos al principio del proceso, y luego ir anotando los que vayamos obteniendo o calculando. Una ventaja de usar una tabla, además de darle orden al proceso, es que nos permitirá verificar si son congruentes los datos que vamos calculando en cada paso. Por ejemplo, observa que la suma de las resistencias parciales es igual a la resistencia total. Lo mismo sucede con las caídas de tensión y el voltaje total. Finalmente, observamos que la intensidad de corriente es la misma en cualquier parte del circuito. Obviamente se trata de un circuito en serie. Recuerda que estos detalles los aprendimos en las 3 lecciones anteriores. Antes de empezar a resolver el primer ejercicio, observa la tabla en pantalla. Contiene un resumen sobre cómo se comporta la resistencia, la intensidad de corriente, el voltaje y la potencia en un circuito en serie. Recuerda que los subíndices de cada variable indican si se trata de los valores totales del circuito o de valores en cada componente individual. El subíndice N se usa para indicar que el comportamiento mostrado en los dispositivos 1, 2 o 3 se aplica también para cualquier cantidad de componentes en el circuito. Ahora sí, resolvamos el primer ejercicio. Tenemos en pantalla un circuito en serie. El voltaje proporcionado por la pila, así como la resistencia en cada resistor, se muestran en el circuito. Resolver este circuito significa encontrar las cantidades desconocidas, o sea, la resistencia total, la intensidad de corriente que circula por el circuito y las caídas de tensión en cada elemento. Primero construimos nuestra tabla. Anotando los datos ya conocidos, la tabla deja en evidencia qué valores nos faltan. Por eso es importante construirla antes de empezar. Viendo los datos en la tabla podemos conocer la resistencia total, ya que es la suma de las resistencias parciales. Además, contamos con todos los valores individuales de resistencia. Por ello, la resistencia total será igual a 8 ohms. ¿Qué podemos calcular enseguida? Observa que ya conocemos los valores totales, es decir, la resistencia y el voltaje totales. Entonces, aplicando la ley de Ohm, podemos calcular la intensidad total. La intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Sustituyendo valores quedaría como 20 entre 8, y esto da un valor de 2.5 amperes. Procedemos a anotarlo en la tabla. ¿Qué seguiría? Bueno, como en un circuito en serie, la intensidad de corriente es igual en cualquier parte de este. Escribiremos el mismo valor en cada componente. Fácil, ¿no? Empezando con R1, vemos que E1 es igual a R1 por I1, que es igual a 2 por 2.5, y esto da un valor de 5 volts. Continuando con las demás resistencias, vemos que E2 es igual a 1 por 2.5, que resulta en 2.5 volts. Y por último, E3 es igual a 5 por 2.5 y da un resultado de 12.5 volts. Por último, podemos calcular las potencias disipadas en cada parte del circuito, así como la potencia total. Empezando con P1 vemos que es igual a E1 por I1, que sustituyendo valores será igual a 5 por 2.5 igual a 12.5 watts. Ahora continuaremos con las potencias disipadas en R2 y R3, así como la potencia total. P2 es igual a 2.5 por 2.5 con un resultado de 6.25 watts. Por otro lado, P3 es igual a 12.5 por 2.5, que es igual a 31.25 watts. Por último, para calcular la potencia total, solamente multiplicamos los totales del voltaje y la intensidad, y obtenemos un resultado de 50 watts. ¿Ves qué sencillo? Vemos que ya no desconocemos ningún dato del circuito, como lo muestra la tabla, es decir, el circuito ha sido completamente resuelto. Ahora podemos hacer una validación de los datos obtenidos. De acuerdo con las reglas que conocemos para los circuitos en serie, observa que
1. La resistencia total es igual a la suma de las resistencias parciales. 2. La suma de caídas de tensión es igual al aumento de tensión o voltaje total. 3. La intensidad es la misma en cualquier parte del circuito, e igual también a la que proporciona la fuente o batería. 4. La potencia total es igual a la suma de las potencias parciales. Déjame hacerte una aclaración muy importante. El proceso de solución de circuito fue guiado según los datos que nos dieron al principio. Esto quiere decir que un circuito distinto pudiera requerir un orden diferente para hacer los cálculos, según los datos que nos provean. Para poder calcular cualquiera de las 4 variables de un circuito o parte de él, es necesario contar al menos con los valores de las otras 2 variables involucradas. Por ejemplo, si queremos calcular una intensidad de corriente, debemos contar con el valor de voltaje y la resistencia relacionados. ¿Es claro por qué? Todo esto nos da la clave para saber en cada momento qué calcular o por dónde continuar en la solución de un circuito. ¿Y cuál es esa clave? Simplemente calcular lo que pueda irse calculando, y ello se visualiza fácilmente en la tabla. Por simplicidad, en el ejercicio que acabamos de resolver, dejamos el cálculo de las potencias hasta el final. Sin embargo, las potencias parciales o la total pueden irse calculando en cuanto tengamos el valor de 2 de las variables necesarias para ello. Recordemos que se pueden emplear estas 3 fórmulas que te muestro en pantalla para calcular la potencia. ¿Qué te pareció el proceso para resolver un circuito en serie? Recuerda que si tienes dudas puedes regresar la lección o contactar a nuestros asesores. Te veo en la próxima lección. En esta lección estudiaremos 2 ejemplos más sobre cómo resolver un circuito en serie. ¿Vamos? En este ejemplo tenemos un circuito muy similar al de la lección anterior, solo que contiene un resistor más. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. Empezaremos por construir nuestra tabla de valores, anotando los datos ya conocidos. La tabla muestra también los valores que no conocemos, o sea, las casillas vacías. Primero calculamos la resistencia total, que es la suma de las resistencias parciales, es decir, 25 ohms. Ahora podemos calcular la intensidad total empleando la ley de Ohm. Empleando la fórmula que vimos anteriormente, la intensidad total es igual a voltaje total entre la resistencia total. Sustituyendo valores, dividiremos 50 entre 25 y esto da un valor de 2 amperes. Observa que teniendo la tabla ya no es indispensable seguir viendo el circuito, pues ella nos seguirá guiando paso a paso. Como se trata de un circuito en serie, la intensidad de corriente es igual en cualquier parte de este, por lo que podemos deducir las corrientes en cada componente. Ahora podemos calcular las caídas de tensión en cada resistor. Aplicamos la ley de Ohm en cada uno de ellos, empezando con R1. E1 es igual a R1 por I1, lo que es igual a 7 por 2, que es igual a 14 volts. Siguiendo con R2 y sustituyendo valores quedaría como 4 por 2 es igual a 8 volts. Como R1, R3 y R4 tienen el mismo valor resistivo, podemos deducir que sus caídas de tensión son iguales. Así que copiaremos el valor de voltaje en R1 y lo anotaremos para R3 y R4. Esto te ahorrará tiempo de cálculos. Finalmente, debemos calcular las potencias parciales y la total empleando la fórmula potencia es igual a voltaje por intensidad. Al sustituir los valores para cada parte del circuito, encontramos los valores respectivos de potencia. Al sumarlos, obtenemos una potencia total igual a 100 watts. El circuito no contiene ya ningún dato desconocido, es decir, ha sido completamente resuelto. Ahora conviene que procedas a hacer las verificaciones que ya conoces. Vamos a resolver otro circuito. Consta de 3 resistores conectados en serie y una fuente de alimentación o pila. Nota que en este circuito tenemos datos iniciales un poco diferentes a los que tuvimos en los 2 circuitos anteriores. Sin embargo, esto no será un problema, como lo vas a ver.
Primero construimos nuestra tabla anotando los datos ya conocidos. La tabla muestra también qué valores nos faltan. La tabla pone en evidencia que no contamos con el valor de resistencia en R1. Sin embargo, lo podemos calcular fácilmente restando el valor de la resistencia total menos el valor de la sumatoria de R2 y R3. Nos quedaría de la siguiente manera. R1 es igual a 12 menos la suma de 4 más 6 y esto nos da un valor de 2 kiloohms. Ahora podemos trabajar con las intensidades de corriente parciales. Como se trata de un circuito en serie, la intensidad es la misma en cualquier parte del circuito. Por ello, copiamos el valor de la intensidad total y lo escribimos para cada resistor. Enseguida, podemos calcular las caídas de tensión mediante la ley de Ohm, o también podríamos calcular las potencias en cada elemento. Con el fin de acrecentar tu experiencia, haremos un cambio al procedimiento que hemos seguido hasta este momento y calcularemos primeramente las potencias. Debido a que los datos que tenemos para calcular las potencias son los valores de resistencia e intensidad, utilizaremos la fórmula antes vista. Sin embargo, antes de hacer los cálculos deberemos convertir los valores de resistencia de kiloohms en ohms y los de intensidad de miliamperes en amperes. Calculamos primeramente P1. P1 es igual a I1 al cuadrado por R1. Quedaría de la siguiente forma sustituyendo valores. 0.006 al cuadrado, que son los 6 miliamperes transformados en amperes mediante la tabla de conversiones que ya conoces. Por 2000, que son los 2 kiloohms ya transformados en ohms. Igual a 0.072 watts. Ahora calcularemos el resto de las potencias con la misma fórmula. Observa la tabla con los resultados que obtuvimos. Finalmente, calcularemos todos los voltajes utilizando la fórmula de la ley de Ohm. Empezamos con E1. 6 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que 0.006. Multiplicado por 2 por 10 a la 3, que es lo mismo que 2000. Es igual a 12 volts. Observa que usamos potencias de 10, negativa y positiva respectivamente, como lo marca la tabla de conversiones para transformar a amperes y ohms en cada caso. Recuerda que es en estas unidades en las que deberemos hacer las situaciones numéricas en la ley de Ohm para obtener resultados correctos. Seguimos el mismo procedimiento para el resto de los voltajes. Finalmente, como la tabla está completamente llena, el circuito ha sido completamente resuelto. Nota también, como en los ejemplos anteriores, que existe congruencia entre los datos de la tabla en cuanto a las resistencias, intensidades, tensiones y potencias. Ahora que ya aprendimos a resolver los circuitos en serie, te veo en la siguiente lección.